Buenas tardes, mi nombre es María Valentina Delgado Jaime, grado Y01, jornada de la mañana. Mi grupo está conformado por Keila Tutira y Chari Romero y hoy les vengo a hablar sobre San Anselmo. San Anselmo de Catimburio, y también conocido como Anselmo de Aosta por el lugar donde nació. Fue criado en el seno de su familia en Aosta, del norte de Italia. San Anselmo también habla sobre la teoría del conocimiento. El conocimiento proviene de los sentidos, solo se llega a la verdad por una razón, y esta verdad solo la posibilita la fe. Las cosas solo pueden ser verdaderas si tienen en ellos verdades producidas en Dios. El conocimiento para San Anselmo comienza por los sentidos a través de los cuales percibimos las cosas como son. Para San Anselmo existen dos fuentes de conocimiento. Por un lado, la fe, que da las verdades reveladas, y por otro lado, la razón representa el máximo esfuerzo de conciliación. La demostración de la existencia de Dios se argumenta en dos: una a posteriori y dos a priori. La demostración de la existencia de Dios, la perfección en cuanto al bien sin llegar a ser ninguna, el bien en sí. La gradualidad de las perfecciones. San Anselmo afirma que en el mundo hay muchas cosas por las cuales son más perfectas que otras, en tanto son más buenas en otras sin llegar a ser ninguna de ellas, el bien en sí mismo. Por lo tanto, San Anselmo deduce que existe un ser absolutamente bueno y completamente perfecto, que es Dios. Argumento ontológico. Hay alguien que afirme o niegue a Dios, al menos debe reconocer que Dios es aquel ser por el cual puede pensarse en otro mayor, es decir, el ser más perfecto en todos los atributos e imperfecciones. Y como existir es mejor no existir, debemos afirmar que Dios sí existe. Doctrina ética. Él considera que todas las cosas son las que deben ser, por el cual el Creador lo hizo así. En cuanto esto consiste la perfección, pero la perfección del ser inteligente está en querer ser lo que debe ser. La doctrina moral. Para San Anselmo concibe la perfección de las cosas como el reflejo acto de la idea divina según el cual fueron hechas. El pensamiento antropológico para San Anselmo. San Anselmo afirma que algo mayor que Dios es imposible pensarse. Incluso el incrédulo pensar y oír esta frase, de que entre un ser absoluto existe más grandeza en la existencia, tanto como en la realidad como en el entendimiento. Dios debe existir en la realidad, pues si no existiera un ser mayor, no podría ser. Argumento ontológico de San Anselmo. San Anselmo está reflejado en la influencia de San Agustín. Presenta a Dios como su Rey Supremo y investigaba sus atributos. El pensamiento de San Anselmo es una teología natural de una vía platónica, pues está influido para San Agustín y San Ambrosio. Ontología. Hay dos tipos de demostración para llegar a la verdad: pruebas a posteriori, a priori. El argumento ontológico de San Anselmo es un argumento a priori. A Dios nadie lo ha visto. Hay dos tipos de personas: el creyente y el insensato. Los que no creen en San Anselmo. Ellos tratan de demostrar que negar la existencia de Dios es racionalmente contradictorio. Dios es aquel ser, tal que no puede concebirse uno mayor que él. San Anselmo fue predicador y reformador de la vida monástica. Teología natural. Una de las preocupaciones principales de la comprensión de aquello que la fe propone. Por eso en sus dos obras principales intenta demostrar la existencia de Dios. San Anselmo fue un teólogo, filósofo y prelado de la Iglesia. Como teólogo, San Anselmo fue un gran defensor de la Inmaculada Concepción de María, y como filósofo se le recuerda además por su célebre argumento ontológico, por ser padre de la Eucarística. San Anselmo fue declarado doctor de la Iglesia en 1720, aunque no había sido canonizado. Canonizado es declamar como santo a una persona fallecida. San Anselmo dijo: hazme, te lo ruego, Señor, que yo sienta con el corazón lo que toco con la inteligencia. Como sabemos, hay muchos ateos que niegan a Dios, pero de hecho niegan a la palabra de Dios, sino de otra cosa que se puede pensar. Pero Dios
como sabemos, está más allá de la experiencia. Todo ser tiene la idea de un ser superior, tal como no existe ningún otro ser mayor que él. El concepto de Dios para San Anselmo es: uno podrá negar a Dios, pero no su ente, pero no la entidad de Dios. No estamos hablando de Dios como una entidad. Puede ser pensado. Por lo tanto, se concluye que es una contradicción total. San Anselmo dijo: no busco en efecto entender para creer, sino que creo esto porque si no entendiera, no entendería. En pocas palabras, él se refería a las cosas como son. Para San Anselmo existen dos fuentes de conocimiento. Por un lado, la fe, que da las verdades reveladas, y por otro lado, la razón representa el máximo esfuerzo de conciliación. La demostración de la existencia de Dios se argumenta en dos: una a posteriori y dos a priori. La demostración de la existencia de Dios, la perfección en cuanto al bien sin llegar a ser ninguna, el bien en sí. La gradualidad de las perfecciones. San Anselmo afirma que en el mundo hay muchas cosas por las cuales son más perfectas que otras, en tanto son más buenas en otras sin llegar a ser ninguna de ellas, el bien en sí mismo. Por lo tanto, San Anselmo deduce que existe un ser absolutamente bueno y completamente perfecto, que es Dios. Argumento ontológico. Hay alguien que afirme o niegue a Dios, al menos debe reconocer que Dios es aquel ser por el cual puede pensarse en otro mayor, es decir, el ser más perfecto en todos los atributos e imperfecciones. Y como existir es mejor no existir, debemos afirmar que Dios sí existe. Doctrina ética. Él considera que todas las cosas son las que deben ser, por el cual el Creador lo hizo así. En cuanto esto consiste la perfección, pero la perfección del ser inteligente está en querer ser lo que debe ser. La doctrina moral. Para San Anselmo concibe con la perfección de las cosas como el reflejo acto de la idea divina según el cual fueron hechas. El pensamiento antropológico para San Anselmo. San Anselmo afirma que algo mayor que Dios es imposible pensarse. Incluso el incrédulo pensar y oír esta frase, de que entre un ser absoluto existe más grandeza en la existencia, tanto como en la realidad como en el entendimiento. Dios debe existir en la realidad, pues si no existiera un ser mayor, no podría ser. Argumento ontológico de San Anselmo. San Anselmo está reflejado en la influencia de San Agustín. Presenta a Dios como su Rey Supremo y investiga sus atributos. El pensamiento de San Anselmo es una teología natural de una vía platónica, pues está influido para San Agustín y San Ambrosio. Ontología. Hay dos tipos de demostración para llegar a la verdad: pruebas a posteriori, a priori. El argumento ontológico de San Anselmo es un argumento a priori. A Dios nadie lo ha visto. Hay dos tipos de personas: el creyente y el insensato. Los que no creen en San Anselmo. Ellos tratan de demostrar que negar la existencia de Dios es racionalmente contradictorio. Dios es aquel ser, tal que no puede concebirse uno mayor que él. San Anselmo fue predicador y reformador de la vida monástica. Teología natural. Una de las preocupaciones principales de la comprensión de aquello que la fe propone, por eso en sus dos obras principales intenta demostrar la existencia de Dios. San Anselmo fue un teólogo, filósofo y prelado de la Iglesia. Como teólogo, San Anselmo fue un gran defensor de la Inmaculada Concepción de María, y como filósofo se le recuerda además por su célebre argumento ontológico, por ser padre de la Eucarística. San Anselmo fue declarado doctor de la Iglesia en 1720, aunque no había sido canonizado. Canonizado es declamar como santo a una persona fallecida. San Anselmo dijo: hazme, te lo ruego, Señor, que yo sienta con el corazón lo que toco con la inteligencia. Como sabemos, hay muchos ateos que niegan a Dios, pero de hecho niegan a la palabra de Dios.
sino de otra cosa que se puede pensar. Pero Dios, como sabemos, está más allá de la experiencia. Todo ser tiene la idea de un ser superior, tal como no existe ningún otro ser mayor que él. El concepto de Dios para San Anselmo es: uno podrá negar a Dios, pero no su ente, pero no la entidad de Dios. No estamos hablando de Dios como una entidad, puede ser pensado. Por lo tanto, se concluye que es una contradicción total. San Anselmo dijo: no busqué en efecto entender para creer, sino que creo esto, porque si no entendiera, no entendería. En pocas palabras, él se refería a la relación del término con una cosa existente. La filosofía del lenguaje. La primera se refiere a lo que expresa la palabra en cuanto tal. El concepto de Dios por San Anselmo: Dios, un ser mayor que él, cual no pudo pensar otro mayor. Así, San Anselmo antepone la fe a la razón. Si no hay fe en Dios, la razón no puede concederlo o entenderlo. Los reconocimientos de San Anselmo fueron: San Anselmo fue canonizado en 1494 y proclamado doctor de la Iglesia en 1720. Muchas gracias.